¿Listos? Amén. Dice el 13:14 de Segunda de Reyes. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. A ver, lea esa parte conmigo, por favor. ¿Qué dice? Ok. Es curioso eso, ¿verdad? Ok, fíjese pues. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Así dijo él con Elías también. Solo que aquí es de diferente manera, ¿verdad? Luego dijo, ¿me brinqué? Oh, perdón. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Tremendo eso va. Este sí ya lo había predicado, pero ya no se recuerda, por supuesto. ¿Dónde me quedé? Y murió Eliseo, ¿verdad? A ver, lea esa frasecita que dice. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, o sea, al año, oiga bien, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Puede sentarse. Está tremendo esto, ¿eh? Hoy vamos a meternos aguas profundas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mire, hay cosas en el Antiguo Testamento que se deben de aplicar al Nuevo Testamento, pero hay cosas del Antiguo Testamento que no se deben de aplicar al Nuevo Testamento. Dice la Biblia que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribió. Amén. Entonces vamos a saber qué es lo que el Señor nos enseña a través de esta escritura. Vamos a hablar acerca del profeta Eliseo, porque Eliseo es un hombre de una gran influencia sobre el pueblo. Y quiero mostrarle algunas facetas de Eliseo, el profeta, para que vea que él no era una persona extraordinaria así en su vida. No era, él decía así como nosotros usamos nuestro lenguaje, era cualquier persona, pues era cualquier persona. Entonces quiero que vea cómo es que el Señor lo escoge, lo usa, él es de bendición y sigue siendo de bendición aún muerto él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este Eliseo es un gran profeta de Dios, es un gran profeta de Dios que durante su ministerio, hermano, hizo cosas increíbles. Fue de una gran bendición al pueblo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser explícitos y de ser rápidos. Últimamente no nos hemos tardado mucho, entonces queremos esta vez seguir con esa línea. Quiero comenzar entonces hablándole acerca de Eliseo. El tema del mensaje es la influencia de usted podría ponerle de un verdadero hijo de Dios o de un verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo es que comienza la vida de Eliseo? ¿Qué es lo que Eliseo estaba haciendo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo escogió el Señor, verdad? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor acerca de todo esto? Dios conoce los corazones, amén. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Son poquitos los que aman al Señor.
¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le quieren servir? ¿Cuántos quieren que Dios los use? ¿Está dispuesto a sacrificar cualquier cosa? Ese amén ya se bajó, ¿verdad? Amén, sí, dijo ese. Aleluya. Va, entonces, vamos a ver de principio a fin la vida de Eliseo, para que nosotros podamos aprender lecciones, aleluya, de la vida de los siervos del Antiguo Testamento. ¿Quién era Eliseo según las Escrituras? ¿Quién era Eliseo según las Escrituras? Ese es el primer punto que yo quiero que tratemos. ¿Quién era Eliseo? En primer lugar, la Biblia nos enseña que era hijo de Safat, de la tribu de Isaacar, y vivía en la ciudad de Abel Meola, que estaba en el valle del Jordán. O sea, estaba cerquita del Jordán. A ver, hermano, pone la primera cita ahí, por favor. Primera de Reyes 19:19, para que vayamos nosotros viendo lo que estamos diciendo. Hijo de Safat, vivía en la ciudad de Abel Meola, que estaba en el valle del Jordán. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vamos a hablar del manto el día de hoy. ¿Qué le parece? Pero no lo traje, porque le iba a tirar el manto a alguien yo. Gloria a Dios. No, vamos a aprender, por eso le digo, vamos a estar leyendo la Escritura y vamos a ir aprendiendo acerca de esto. Su ocupación era de granjero o boyero, porque estaba ahí cuidando bueyes. Oiga bien, ¿dónde lo fue a encontrar el Señor a este hombre? Cuidando bueyes, los bueyes de su padre, y trabajaba junto con su padre. Ahí fue que el Señor lo fue a encontrar con el profeta Elías. Fue llamado por Dios. O sea, Eliseo no se llamó a sí mismo, sino que fue Dios quien lo fue a buscar y quien lo llamó para que fuese profeta de él. Aleluya. Para quedar en lugar de Elías. Óigalo bien. Para quedar en lugar de Elías, porque Elías ya había acabado su ministerio. Le dijo, ve a traerme a Eliseo, porque él va a ser el que va a tomar tu lugar. Y en el capítulo 19, versículo 16 de Primera de Reyes también, a ver unos versículos atrás, hermano, por favor. Este punto nos vamos a ver rápido. Ahí le está diciendo el Señor cuando Elías está en la cueva, que se había decepcionado porque el Señor había permitido que Jezabel lo siguiera y que lo quería matar, ¿verdad? Ahí estaba todo decepcionado y el Señor se le aparece a Elías, le habla a Elías en la cueva y le dice, no, todavía no has terminado, vas a ungirme a este y a este para que yo pueda seguir haciendo mi obra en el pueblo, en mi pueblo. Entonces ahí le está diciendo en el 16, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Óigalo bien. El único que sabía que prácticamente iba a ser profeta, el que iba a ocupar el lugar, era Elías. ¿Ok? Entonces, Dios es quien va y le dice, ve a buscarme a Eliseo, porque a Eliseo es a quien yo quiero que tome tu lugar como profeta. Amén. Entonces, es llamado por Dios. ¿Cuántos de aquí hemos sido llamados por Dios? Hemos sido llamados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Elías lo encuentra trabajando entonces, está trabajando ese varón con su padre, con 12 yuntas de bueyes, ¿verdad? Amén. Y luego es llamado, aleluya, de una manera muy peculiar. Y eso es exactamente lo que yo quiero que usted por favor ponga atención, porque mire, es de estas cosas que se sacan un montón de fantasías los predicadores del día de hoy, cuando dice de que Elías agarró su manto y se lo echó, ya leímos en el versículo 19, ¿verdad? ¿En ese fue? Sí. Cuando dice que le echó su manto sobre él. Ahora, es llamado a través de la colocación del manto de Elías. Esa era señal de llamamiento en aquel tiempo. Ahora, ¿podemos nosotros o debemos nosotros usar un manto para llamar a una persona? ¿Tiene poder el manto
para que nosotros vayamos y hagamos exactamente esto? ¿Nos está enseñando la Biblia a que nosotros tenemos que usar un manto? La Biblia solo nos está contando la historia de cómo sucedieron los hechos. Ahora, le voy a poner un artículo, no un artículo, es una pequeña nota en cuanto a lo que era la túnica. ¿Por qué la túnica era importante en aquel entonces? ¿Quién usa túnica el día de hoy de nosotros? Nadie. Pero ¿por qué se hace todo este tipo de show en las iglesias? Usted ya sabe, o por dinero o por ignorancia. Esa es la gran verdad. Porque mire, a ver, ponme lo que significa, por ejemplo, la túnica en el Antiguo Testamento. Mire, la túnica era el artículo más importante que una persona podía poseer. El día de hoy no es así. Fíjese pues, se usaba para protegerse del clima, como lecho, para sentarse y como maleta. Podía darse como garantía por una deuda o podía ser hecha tiras para mostrar pesar. Elías puso su túnica en los hombros de Eliseo para mostrar que él sería su sucesor. Era parte de la cultura, era parte de lo que prácticamente se hacía en ese entonces. Eso no quiere decir que el día de hoy nosotros hagamos semejante cosa. Hay iglesias a donde van supuestos grandes siervos del Señor, llevan mantos y luego dicen y llaman a la gente, le dicen vengan porque hoy les voy a yo a pasar el manto para pasarles la unción que yo tengo y la unción va a hacer de ustedes cosas grandes y poderosas. No hay tal cosa. Ahora, ¿en qué me baso yo a decir semejante cosa? Tal cosa. Porque en el Nuevo Testamento no hay enseñanzas que nos digan que el manto es importante como para que nosotros vayamos y lo compremos o lo tengamos en la iglesia y se lo pasemos a alguien. No hay enseñanzas de ninguno de los apóstoles, y si fuera tan importante para poder transmitir o para poderle dar a alguien más prácticamente un ministerio, yo creo con todo mi corazón que al apóstol Pablo se le hubiera revelado semejante cosa, pero no hay tal cosa. Amén, hermanos. ¿Estamos claros entonces? No me vaya muy, usted venía a decir un día, hermano, fíjese que me invitaron a una iglesia y me pasaron el manto. Y yo hoy vengo ungido del Señor, porque le sacamos los demonios acá. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Eliseo fue profeta durante el reinado de 4 reyes: Joram, Jehú, Joacás y Joás. Oiga bien, Eliseo tiene características muy especiales. Y por eso es de que yo le dije de dónde venía Eliseo, para que se diese cuenta de dónde sale prácticamente Eliseo. Eliseo no era una persona prácticamente importante. Eliseo no era una persona que podíamos decir nosotros que se distinguía de una o de otra manera. Simplemente era alguien que cuidaba y araba bueyes, ¿verdad? Entonces, dese cuenta de dónde el Señor lo va a sacar y dese cuenta lo que va a hacer Dios con él, por favor. Punto número 2. ¿Cuáles eran algunas características especiales del profeta Eliseo? ¿Qué tiene que ver Eliseo con usted y conmigo, verdad? Porque recuérdese el tema del mensaje. Eliseo es un hijo de Dios que fue de una gran influencia para el pueblo. Y usted es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios acá? Porque si no, mejor no le predico este mensaje. Le predico un mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Para que se arrepienta y para que el gozo de la salvación venga a su vida. ¡Aleluya! ¿Cuáles eran algunas características del profeta Eliseo? Mire pues, dése cuenta de algo muy especial que muchas veces a la gente le gusta hablar de milagros, de que Eliseo agarró el manto y ¡plá!, que le dio al río Jordán y el río Jordán se abrió en dos, ¿verdad que sí? Les gusta todo lo poderoso y lo grande, ¿verdad? Pero no predican de esta parte que es muy importante en referencia a Eliseo, porque una de las características muy especiales de los siervos del Señor, de los hijos de Dios, de aquellos que fueron gran influencia para su pueblo y aún para la gente del mundo, es que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Se cree en la historia judía que Eliseo era un hombre
que venía de una familia rica, porque dice que andaba con los bueyes de su padre. Entonces era una persona que sí tenía su capital, ¿verdad? Pero fíjese que cuando llega Elías, que es representante de Dios, y le hace el llamado a través de tirarle el manto, ¿verdad? Ponerle el manto, este hombre no lo duda y está dispuesto a dejar su trabajo, su familia y servir a Dios. Hágalo bien. Fíjese el sacrificio que hace para buscar a nuestro Dios. Deja, pues, por decir así, las cosas del mundo y ahora le dice al Señor: aquí estoy, Señor, puedes usar mi vida a como a ti te plazca. Uno. Número dos, otra cosa muy característica de él, muy especial de él, es que cuando lo llama el Señor, antes de irse, mata algunos bueyes. Y me llama la atención que los comparte con el pueblo. A ver, leamos Primera de Reyes 19:21, por favor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ponle 19:21, hermano. Y se volvió, después de que fue llamado, ¿verdad? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Yo creo que se alegró, pero no solamente se alegró, sino que quiso compartir. Aquí usted ve el corazón de un hombre que se interesa por la necesidad del pueblo, que le gusta compartir aquellas cosas que Dios le ha dado con el pueblo. Esa es una característica muy especial de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, que le gusta compartir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que a usted le gusta compartir. Dice, fíjese, él dice que coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea, vemos que este hombre tenía un compromiso serio, no solamente de seguir a Elías, sino, aleluya, de poder mostrar una generosidad para con el pueblo. Amaba al pueblo, se interesaba con el pueblo y compartía con el pueblo. Al matar los bueyes, se cree que hizo un compromiso serio de seguir a Elías y prácticamente estaba diciendo: señores, yo ya no vuelvo atrás a mi vida de granjero. De aquí en adelante, yo estoy al servicio primeramente de Dios y luego al servicio de Elías. Porque fue un gran servidor del profeta Elías. ¿Qué otra cosa muestra Eliseo? ¿Qué otra característica especial muestra Eliseo? Su fidelidad. La fidelidad, aleluya, para con Elías y su servicio al mismo. Porque, mire, estuvo sirviéndole a Elías, tuvo muchos contratiempos. Es más, antes de que se fuera Elías al cielo, ¿verdad? En carros de fuego, muchos de los otros profetas, dice, de los hijos de los profetas, le decían: ¿y por qué sigues a Elías? ¿Ah? Ya sabes que el Señor se va a llevar a Elías. O sea, tratando de decepcionarlo, tratando de quitarle las ganas de agarrar lo que él andaba buscando, porque Eliseo era un hombre que se dedicó a buscar la presencia de Dios y a aprender prácticamente del siervo Elías, porque sabía la importancia que tenía, aleluya, el trabajo que Dios le iba a dar para con el pueblo. ¿Sabe usted que los trabajos de Dios son importantes? Cuando Dios nos los da a nosotros, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pone a hacer algo, es algo muy importante, hermano. Dios no solamente lo hace por hacer, no. Cuando nos llama porque cree que nosotros podemos hacerlo y quiere que lo hagamos con excelencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de Eliseo, nos damos cuenta que es una persona muy persistente y muy fiel, aleluya, a Elías, porque sabía la responsabilidad que llevaba. Él no se brincó el proceso. Él no dijo: yo como quiera a mí ya me llamó el Señor, yo solamente voy a esperar. Cuidado con ese pensamiento, hermano. Hay algunos que el Señor de repente sí los ha llamado de esa manera, ¿verdad? Les ha dicho: no, pues tú vas a ser mi siervo y vas a hacer esto. Y ya simplemente, bueno, a ver cuándo llega. No, mire lo que hace Eliseo.
Eliseo está pegado a Elías y no se le despega. Es más, no se le despega hasta el último momento en el que Elías está en la tierra. Aleluya. Porque quería aprender hasta lo último de Elías. Pero no solamente quería aprender hasta lo último, él quería más de lo que tenía Elías. Un amén por lo menos. Gracias, hermano, porque me animaste en el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No se perdió el proceso como muchos lo quieren hacer el día de hoy. Mire, hay gente el día de hoy, hermano, que de repente llega un predicador supuestamente de los super predicadores, de los super hombres del Señor, ¿verdad? Hombres de fe y todo. Y quieren que de la noche, o sea, de un ratito a otro, vengan, yo voy a, y ahorita el Señor va a hacerlo completamente todo. No es así. Hay un proceso que nosotros tenemos que pasar en los caminos del Señor, y siempre el Señor va a poner, aleluya, a la par de nosotros aquellas personas que son necesarias para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos avanzar. Y nosotros tenemos que ser, oiga bien, y no me vaya a malentender la palabra, ambiciosos para con las cosas del Señor. Amén, hermano. O sea, a usted le gusta prosperar en la vida material y está bueno, ¿verdad? Siempre y cuando no se me vaya a descuidar ahí y de repente se vaya a quedar como Marta, ¿verdad? Que se le vaya a quitar la mejor parte. Pero es curioso de que nos esforzamos tanto en el área material, pero en el área espiritual, ya recibimos al Señor, vamos a la iglesia, cantamos, de repente hago esto, lo otro, y hasta ahí nos quedamos. Cuando nosotros, si buscamos a Dios y perseveramos en la obra del Señor, Dios va a seguir obrando en nosotros y nosotros vamos a poder ser de mejor influencia, no solamente para las personas dentro de la iglesia, sino las personas que están fuera de la iglesia. Porque en el momento en el que Eliseo le es fiel a Elías, Eliseo no está viendo absolutamente nada. Eliseo prácticamente solo está sirviendo. Y él se pudo haber cansado en algún momento. Pero ¿cuándo me va a llegar el día? ¿Cuándo me va a llegar el momento? El momento llega. Porque mientras estuvo con Elías, él solamente observaba las cosas que hacía Elías. Y aún así se mantuvo fiel. Y supo que se iba a ir, y a pesar de eso dijo: yo no me le despego, porque sé que es un siervo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un hombre persistente en las cosas del Señor. Mire, hermano, persista. Persista, por favor. A veces nosotros empezamos y de repente en el camino nos encontramos con un montón de tropiezos, con un montón de cosas que nos distraen. Amén. No se distraiga, mantenga su mirada en el autor y consumador de la fe, porque cuando mira a los lados se va a decepcionar. Eliseo es ese hombre, aleluya, que nos da un gran ejemplo de lo que es no solamente la fidelidad, sino la perseverancia en las cosas de Dios, y cómo el Señor premia ese tipo de actitud, porque Dios premia esas actitudes. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que en la Biblia hay pocos sustitutos como Eliseo, porque superar a su maestro, hacer cosas más grandes que su maestro, le demuestra a usted la pasión, la dedicación, el amor que le tenía no solamente a Dios, sino al pueblo, porque él le fue de mucha bendición al pueblo. Bendito sea su precioso nombre. Él estuvo dispuesto entonces a seguirlo y aprender de Elías. Mire, ambos, Elías y Eliseo, siempre concentraron sus esfuerzos en las, necesidades particulares de la gente que los rodeaba. Ellos siempre estuvieron atentos a eso. Elías era un hombre apartado, solitario. No así Eliseo. Eliseo no era un hombre como Elías. Pero ambos miraban por el pueblo y les interesaban las cosas que pasaban por el pueblo. Porque, por ejemplo, cuando Elías vio que todo Israel se volcaba hacia los Baales, dice que sintió un gran celo del Señor, dice. Y se enfrentó con más de 400
profetas de Baal, hermano. O sea, ¿y sabe por qué lo hizo? No para presumir. No, lo hizo por amor al pueblo, porque sabía hacia dónde se estaba dirigiendo el pueblo. Le dijo: pueblo, hoy van a decidir a quién van a servir. Aleluya, si sirven a Jehová o si sirven a los Baales. Y hoy le va a demostrar Dios que Él es todopoderoso, le dijo. Ese era el cuidado, esa era la pasión de Elías. Y eso aprendió, aleluya, Eliseo de él. Porque cuando usted mira a Eliseo, Eliseo más que todo estuvo dentro del pueblo, no apartado del pueblo. Él sí estuvo dentro de la ciudad. Usted ve a un hombre que todo el tiempo fue de bendición a Israel. Bendito su nombre. Ahora, tercer punto. Gloria a Dios. Pero no hay alabanza ni adoración aquí. Después de decirle lo que le digo del llamado, de quién era Eliseo, de dónde lo sacó el Señor, el proceso que tuvo que aprender. ¿A cuánto les gustan los procesos? Si el Señor te dijera a ti, mira, aquí, si el Señor le hubiera mostrado, por ejemplo, a José, mira, vas a hacer todo esto allá en Egipto. Y dice José, aunque le agarré un ejemplo, prácticamente podría decir malo, porque José no se lo mostró el Señor, solo le dijo de que él iba a hacer de bendición a sus hermanos, y él se lo creyó al Señor. Y sabe solamente que usó el Señor un sueño, no, 2 sueños, ¿verdad que sí? Y le creyó a Dios. No había Biblia en aquel entonces, por eso de que se lo tuvo que mostrar el Señor por sueños. Si el Señor le mostrara a usted dónde lo va a tener, si usted acepta el proceso, usted se tiraría. ¿Cuándo se tira? ¿Cuándo se van a tirar el día? Hermanos, por favor, hermanas, por favor. ¿Ah? ¿Cuántos aceptan el proceso del Señor? Perdónale, Señor. Dios mío. Hermano, le aseguro que no se va a arrepentir. Porque Eliseo no se arrepintió. Si Eliseo, aleluya, ¿sabía o no sabía? ¿Usted cree que sabía o no sabía? De que el Señor lo iba a usar de esa manera que lo usó. Ahora nosotros tenemos la Biblia, tenemos la historia. Me imagino que algunas personas le dijeron a Eliseo: pero qué bruto eres, ¿cómo vas a dejar los bueyes? No seas... ¿Sí o no? ¿Qué riesgo el que dio Eliseo? Tremendo. ¿Valía la pena el riesgo? Hermana, ¿valía la pena el riesgo? ¿Cree que valía la pena el riesgo? Sí, dice la hermana. ¿Usted, hermana, qué cree? ¿Que valía la pena? ¿Y usted, hermano, cree que valía la pena? Valía la pena. Dios nunca te va a decepcionar. Ahora, después de ver todo lo que vimos, esta partecita rápida de lo que es quién era Eliseo según las Escrituras y las características que tenía Eliseo, vayamos al ministerio poderoso del profeta Eliseo. Porque fíjese de una cosa, algo muy... Y yo quiero que se dé cuenta por qué yo se lo estoy diciendo, porque se lo voy a recordar. Elías estaba ungido por Dios, ¿estamos de acuerdo? Era el ungido del Señor. Antes que se fuera Elías, Eliseo, Elías le pregunta a Eliseo, oiga lo tremendo que era Eliseo. Y no era prácticamente alguien lo puede tomar a mal lo que pidió Eliseo, pero no era porque él trataba de presumir o de sentirse grande, sino él sabía la necesidad que había dentro del pueblo. Y le dice Elías, ¿qué cosa pides?, le dijo. Oiga bien, antes de irse Elías, ¿qué cosa pides?, le dice. Y entonces el tremendo de Eliseo, ¿qué le dijo, hermano Omar, a Eliseo, a Elías, que quería? La doble unción de la que se habla tanto el día de hoy, ¿va? Mire, vamos a hablar de la doble unción también. Porque, qué tremendo. Él sabía que el ministerio que venía por delante era un ministerio de grandes retos.
y que se necesitaba prácticamente algo muy especial. Pero fíjese que la doble unción es malentendida. Porque, a ver, voy a preguntar, ¿qué te imaginas tú que es la doble unción? Más poderoso es el aleluya. ¿Y tú, hermano Olvidera, qué piensas que es la doble unción? Más fuerza. Ajá, le dieron más fuerza entonces. Ajá. ¿Usted qué piensa que es la doble unción, hermano? Lo mismo. Usted también piensa lo mismo. ¿Ah? Estaba investigando yo acerca de la... Porque recuérdese que ser ungido, ¿qué prácticamente significa? Ser apartado. ¿Va que sí? Y él pidió doble unción, ¿verdad? Doble apartamiento, entonces. Mire, la doble porción, y yo quiero que tome en cuenta esto. Aparte de Elías y Eliseo, habían más profetas. ¿Ok? Habían más profetas. Pero ¿quién era el profeta de Dios? O sea, los demás eran profetas, pero eran así como, ¿cómo le podría explicar yo esto? Él era como el padre de los profetas, pues Elías. Y todos los demás aprendían de él. O sea que se esperaba que alguien, si Elías se moría o se iba, tomara su posición. Elías es como un padre prácticamente en el ministerio. Esto está profundo, hermanos. Aleluya. Fíjese, pues, ahora lo voy a explicar. La doble porción hacía referencia a la herencia que recaía sobre el primogénito. Oiga bien, quien era, aleluya, quien a la muerte del padre ocupaba el lugar de líder patriarca de la familia. Aleluya, y continuaba con el oficio de su padre. O sea, la bendición del primogénito que daba el padre al final de sus días. Esa bendición era muy importante y siempre se le daba al primogénito una doble porción. Entonces, cuando viene Eliseo y le dice, yo quiero una doble unción, sí, así es, ¿verdad? La doble porción, una porción, ¿verdad? Lo que está diciendo es, yo quiero que tú me des, aleluya, la posición que me corresponde para yo ser prácticamente el que ocupe tu lugar y que todos los demás puedan verlo y reconocerlo. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Ah? O sea, la importancia que tenía que Elías le diera eso a Eliseo. Por eso Eliseo le dice, y fíjese pues, en la misma, y yo no voy a leer la historia porque o la leemos. ¿Ah? Cuando viene, vayamos a Segunda de Reyes, por favor. Ya se me quedó así como medio. Antes de que Elías fuera levantado, los profetas le hablaban de una manera a Eliseo. A pesar de que había sido, el único que sabía que había sido llamado para reemplazar a Elías era Elías, nadie más. Vienen los hijos de los profetas, dice que se empiezan, hey, ¿por qué sigues a no sé qué? No lo tratan con respeto prácticamente. O sea, le dicen, no, tú estás perdiendo el tiempo y tú crees que te vas a sacar con la posición de Elías. Y total es de que va. A ver, leamos entonces desde el capítulo 2. 2:1, hermano. Empecemos desde el 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le dice.
Descendieron pues a Betel. Mire, es tremendo, era, pero dijo, ya lo tengo tan cerquita, yo no voy a perderme lo que el Señor tiene preparado para mi vida. Se lo perdió, hermano. A ver, sigamos. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, dése cuenta de esa escena, por favor. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Fíjese, pero yo quiero que se dé cuenta de la manera que se oye la pregunta. Es como así como hasta burlona, ¿verdad que sí? ¿Sabes que te van a quitar a Elías? Le dice, ¿ah? ¿Y tú qué vas a hacer? Le dice, ¿ah? Y él le dijo, sí, yo lo sé. Shh. Ajá, callad, le dijo. Sigamos. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pregunto, ¿por qué no lo dejaba? ¿Por qué no lo dejaba? Él había comenzado algo, dijo: yo lo voy a terminar. Igual como la actitud que tuvo Jacob. Jacob, ¿verdad que sí? Jacob, perdón. Jacob. Cuando le dijo: o me dan la bendición o qué. Y le peleó la bendición y se la dio el Señor, el ángel, ¿verdad que sí? Aquí ese tremendo dice: quédate, hombre, le dice. Lo está probando prácticamente Elías. Y el Señor a través de Elías: quédate, hombre. No, no me quedo, le dijo. Si ya estoy más cerca de lo que yo me imagino. Aleluya. Estás más cerca de lo que te imaginas. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Hay alguien que necesita esta palabra. ¿Ah? Sigue persistiendo porque ya no vas a alcanzar. Aleluya. Se imagina una casa, un carro. No, estoy hablando de cosas espirituales. A ver, sigamos. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿Cuántos profetas habían? Habían bastantes. Allá en Gilgal y aquí en Jericó también habían hijos de los profetas que estaban prácticamente, eran seguidores del profeta Elías, pero que tenían prácticamente un oficio secundario. Dice, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Shh. Aleluya. Sigamos. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Mire, le está rogando que se quede ahí. Así se dijo: no lo dejo, dijo. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, dice. Allá va. Dice: no, yo me le pego a este. Es como usted y yo nos tenemos que pegar a Jesús. Agarrados de Jesús. No lo suelte usted. Aleluya. Cada vez que oro le digo: no me sueltes tú a mí, Señor, porque yo me suelto, Padre, pero si tú me agarras, nadie me puede quitar de ti. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Mire la escena que prepara el Señor. ¿Cuántos hijos de los profetas estaban ahí? ¿Qué le parece? 50 estaban ahí. No por gusto estaban allí, porque lo que iba a pasar era un evento muy especial que iba a marcar, aleluya, el principio de algo. Y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Sigamos, se puso emocionante, ahí está, aleluya. Y vinieron, este me está tomando entonces Elías su manto, una vez más, y ahora ya sabe lo que significa el manto. Lo dobló y golpeó las aguas. Mire lo tremendo que era para Elías, porque Elías es el representante de Dios en ese momento. Es el que lleva prácticamente el ministerio profético necesario en aquel entonces. Y dice, y golpeó las aguas, o sea que agarró, ¿cómo se llama? ¡Pah! Las cuales se apartaron a una y al otro lado. Eso muestra el respaldo que Dios tenía
para con ese profeta, enfrente de todos. Amén. Eso era exactamente lo que estaba haciendo el Señor allí. Y pasaron ambos por lo seco. Fíjese pues, sigamos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: cheque en blanco. Aleluya. Imagínese que el Señor le dio un cheque en blanco a usted. ¿Qué quieres acá? Vamos a orar en este momento. No, aquí yo solo estoy tratando de poner un ejemplo. Ojalá no me vayan a malentender ahí. No estamos hablando de dinero. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le dijo. Qué tremendo ese hombre, ¿verdad? Wow. Si el Señor te ha usado de tal manera, yo quiero también cumplir con el ministerio, pero necesito lo que tú tienes y un poco más, le dijo. Entonces prácticamente ahí le está pidiendo la bendición del primogénito, podríamos decir, que recibe doble porción, porque habían otros profetas. Pero ¿a quién había llamado el Señor? A Eliseo, y le dijo a Elías: a él me lo vas a ungir, le dijo, ¿verdad que sí? Entonces yo no sé si se lo dijo Elías o no, le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo. Ok, ahora fíjese pues, que sea sobre mí. Dale Rigoletto. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Usted se imagina a Eliseo en ese momento, dijo: esto no me lo pierdo. Si había llegado a ese momento, hermano. Por eso le digo, si nosotros hemos llegado hasta este día, hasta este momento, hemos pasado un montón de cosas, tenemos que presionar hacia el frente. No debemos de decepcionarnos, no debemos de desmayar, debemos de presionar hacia el frente, porque el Señor es fiel a sus promesas. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, te será hecho, mas si no, no. ¿Usted cree que le iban a quitar a Eliseo esa bendición? Ese era un reto. Él estaba a punto, pero fíjese todos los tropiezos que tuvo que pasar antes. La misma gente, su mismo pueblo, lo estaba prácticamente tratando de frenar. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Vamos al 11. Y aconteció que yéndose ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Pero estaba así Eliseo, dijo: hermano, qué escena la que vio Eliseo, ¿verdad? ¿Usted cree que Eliseo las cosas que hizo las hizo por cualquier? Él vio los carros de fuego. Y yo digo que el lenguaje que se usa en la Biblia, del lenguaje de carros de fuego, es porque no había una palabra para decir, es una nave espacial. Porque en aquel entonces todavía no se conocían las naves. Entonces vio que la nave viene hecha, vio cómo esas turbinas echan el fuego y todo, ¿verdad? ¿Se imagina eso? O sea que Eliseo ya conoció el Boeing 757. Esos aviones, pero un avión espacial, hermano. Mire, eso que le estoy diciendo pareciera fantasía, pero es la verdad. Porque el carro de fuego traspasó los cielos, traspasó las atmósferas. Es una locura eso, hermano. Usted ni bien sube un poquito, ya se queda sin aire. Pero Elías, y con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo como en un torbellino. Qué tremendo esto. Sigamos, porque no hemos llegado al punto en lo que yo lo quiero llevar. Viéndolo Eliseo, ¿qué pasaba si él lo miraba? Recibía, aleluya, la respuesta a su petición. Viéndolo Eliseo, clamaba. ¿Cómo le dijo? Ajá, ¿se da cuenta cómo lo dice? Padre mío, le dice. Padre, y se lo dice dos veces: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, en pocas palabras, tú eres como un ejército para Israel.
Tú eres quien defiendes a Israel, a quien Dios usaba para defenderlo. Eso es lo que prácticamente quiere decir esa frase que usa el profeta. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, Eliseo. Pero mire, ahorita viene lo bueno, porque como lo vio irse, sigamos, bríncate, hermano Rigoletto. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. O sea que Elías soltó el manto, ¿verdad que sí? Y dice que lo agarra Eliseo y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué les parece? Ahora, ¿se recuerda lo que había hecho Elías en el Jordán? ¿Qué había hecho Elías en el Jordán? Dobló el manto y ¡pah! Que le pegó al Jordán y ¡pum! ¿Va que sí? Ahora estaba la prueba de Job. Pero habían mirones. ¿Cuántos estaban viendo? Como 50 hijos de los profetas estaban viendo toda esta escena. Era muy importante lo que estaba pasando. No estaban ahí solamente por estar. Alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Y qué pasó en el 14? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? El Dios de Elías, híjole. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Qué estaba demostrando Dios ahí con Eliseo? ¿Qué le estaba demostrando? Que ahora él había tomado oficialmente la posición de Elías. ¿Por qué? Porque se le había dado exactamente lo que tenía Elías. Usted se lo perdió ahí. Es que hay algo que Dios da cuando te llama. Y eso lo transmite el Señor. Cuando así como por ejemplo se recuerda a Moisés con Josué, ¿verdad? Se lo pasó. Y rápido se vio prácticamente el hecho de que Dios estaba con él. Sigamos. Ahora fíjese pues, ya vimos de que hizo exactamente lo mismo. Y me quedé yo en esa parte, y no sé por qué me quedé en esa parte. Para explicarle, ¿verdad? Viéndolo los hijos, a ver, lea eso conmigo, ¿qué dice? Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, ¿qué dijeron? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Valió la pena para Eliseo, sí o no? Pero ahorita empezaba lo bueno. Valió la pena, hermano, vale la pena el esfuerzo. Porque nosotros, no solamente es de bendición para nosotros, sino que también va a ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué le estaba? ¿Se recuerda la actitud que tenían antes de que Elías fuera recogido? Sabías que te va a quitar a tu Señor. Y ahora, profeta del Señor. Ahí está la unción del Señor. Ahí está exactamente. Ellos también son profetas, pero ahora ellos lo reconocen como ¿qué? Como el profeta oficial de Dios. Pero quiero decirle esto, todo esto es en el Antiguo Testamento. Esto no lo podemos traer al Nuevo Testamento nosotros. ¿Sí me voy a entender? Porque no hay escrituras bíblicas en el Nuevo Testamento que nos enseñen que nosotros debemos hacer semejante cosa. Por ejemplo, para un siervo del Señor, para que alguien tome una posición de siervo del Señor dentro de una iglesia, ahora tenemos la revelación del Señor y nos dicen los requisitos que debe de tener un siervo del Señor. Aparte del llamado que Dios le da, también le va a dar la capacidad para poder poner por obra esos requisitos que nos muestra Timoteo capítulo 3. No sé si es la primera o segunda de Timoteo, ¿verdad? ¿Segunda o primera? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Yo creo que es primera. Esos estudiosos de la Biblia, hombre. Los requisitos del obispo. Pero es ok, eso es solo para... Eliseo recibe la doble porción
¿Cuál es? Primera, ¿va? Ajá, estábamos bien entonces, gloria a Dios. Recibe doble unción de parte de Dios para llevar a cabo prácticamente la obra encomendada. Pero recuerde, ¿cuál es el tema del mensaje? ¿Cuál es el tema del mensaje? La influencia de un verdadero cristiano o de un hijo de Dios. Por eso yo me lo traje desde hasta allá para mostrarle a dónde tuvo que llegar Eliseo, y ahora era que verdaderamente el Señor se iba a glorificar de una manera poderosa en este hombre y iba a ser de una gran influencia para el pueblo. Fíjese pues, tenía la doble unción de parte del Señor, o sea que el poder de Dios estaba manifestado de una manera bien gloriosa. Tenía la capacidad de hacer milagros de diferentes maneras. Mire, si usted lee en Reyes la vida de Eliseo, usted se queda con la boca abierta de los milagros que hace Dios a través de Eliseo. Es más, lo leyó conmigo, que cuando dice que tiraron a un cadáver, a un hombre, ¿verdad? Y cayó y tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué dice que pasó? ¡Qué tremendo eso, hermano! Revivió. ¡Qué influencia la de este hombre! El poder de Dios con él, ¿verdad? Fue de bendición. Influenció a la gente. Va, doble unción. Tenía la capacidad de hacer milagros diferentes, de diferentes maneras. Tenía la capacidad de ver las cosas que otros no podían ver. Él podía ver, hermanos, aleluya. Por ejemplo, si de repente el enemigo rodeaba a Israel y los quería exterminar, y vio que los pueblos de antes, cuando atacaban a otros, tenían sus estrategias militares para poderlos derrotar. Mire lo que hace Eliseo. A Eliseo Dios le da la capacidad para poder ver cómo se iba a mover el ejército, por dónde iba a venir y cómo iba a atacar. Y venía Eliseo y se lo hacía saber al rey de Israel. ¿Usted cree que eso es ser de bendición? Mire la influencia. Aleluya, si Elías fue tremendo, Eliseo fue más tremendo todavía en las cosas de Dios. Era un vidente este hombre. Es más, uno de los reyes de los enemigos dijo: pero ¿y alguien aquí nos está traicionando? Dijo, porque ¿cómo es que sabe todas las estrategias? Lo que pasa que el Dios Todopoderoso se lo revelaba, y era de bendición al pueblo. Así como nosotros ahora, a través de la palabra del Señor, a nosotros se nos da cierto tipo de revelación, hermano, para poder decirle a alguien: oye, lo que estás haciendo te va a provocar esto, no lo hagas. Bueno, si es un hijo de Dios que influencia a las personas, que le interesan las personas, si no, solo usted en su mundo, pero quiere que Dios lo use. ¿Cómo lo va a usar a usted si solo en usted piensa? Si solo usted tiene sus planes, ¿y qué le importa todo lo demás? Mientras usted esté bendecido, esté sanito y todo, usted tranquilo. ¿Cómo entonces pretende que Dios nos use? Tiene que tener interés primeramente por el reino de Dios y luego por las almas, aleluya, de su pueblo y las almas que no conocen del Señor. Muchas veces a nosotros, sin darnos cuenta, hemos advertido a la gente. Cuando usted, por ejemplo, le habla a alguien del Señor, ¿qué es lo que hacen? Advirtiéndole de cómo el enemigo ataca. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque yo estuve también allí. Porque a otros le pasó y Dios ahora, aleluya, tiene misericordia de tu vida. Nosotros podemos ser los Eliseos el día de hoy, si nos dejamos usar, si persistimos, si dejamos que Dios termine el proceso en nosotros. Tenía la capacidad de poder ver cosas que otros no podían ver. Ahora yo le pregunto, ¿eso lo puede tener la iglesia el día de hoy, sí o no? No todos, por favor. ¿Le da miedo? ¿No hay dones en la iglesia, pues? ¿Don de discernimiento? ¿Don de sabiduría? ¿Don de ciencia? Lo que pasa es que el día de hoy se ha abusado de ellos. Hay gente que solamente se inventa un montón de cosas.
¿No es el Espíritu de Dios? Hay gente que ha hecho campaña. Oiga, hay hombres sinvergüenzas, hermano. Había uno que supuestamente era un hacedor de milagros y todo. Y fíjese lo que hacía, y lo descubrió un hombre que se encargaba de investigar a todo ese tipo de supuestos predicadores de la fe. Este hombre hacía sus campañas y al entrar a la campaña, o sea, campañas son como servicios que se hacen allá afuera en carpas evangelísticas, pedía la información de las personas, le hacían un montón de preguntas y luego él tenía un aparatito acá y luego desde allá había alguien que le decía, mira, hay una persona que se llama tal, que vive en tal lugar y que tiene este problema médico. Entonces él venía y decía, el Espíritu de Dios se mueve. Fíjese. Y me muestra que hay una persona, a ver, déjeme ver. Déjeme concentrarme porque, por favor, no haga bulla para que el Espíritu Santo no oiga la voz del Espíritu Santo. Mire cómo es la cosa. Se llama tal. Yo creo que se llama tal. Fíjese. Hasta un show hacen, ¿verdad? Se llama tal. Uh-huh. Y mire, para que se dé cuenta que yo no estoy inventándome nada. Vive en tal lugar. La persona. ¡Ay, soy yo! Dice, ¿a que sí? Y luego dice, y el Señor me muestra que tiene este problema. ¿Qué le parece? Es una farsa. Y lo descubrieron. Y lo descubrió uno del mundo. Qué sinvergüenzada esa. Eso no tiene nombre, hermano. Dios sí puede usar a las personas. Amén. Dios sí las puede usar. Pero yo no me voy a prestar a una cosa como esa. Pero porque esta gente anda atrás la plata. Lo que yo le quiero mostrar es de que Eliseo tenía la capacidad de poder ver, aleluya, cosas que otros no podían ver, cosas espirituales. Mire, una vez lo rodeó a él porque se dieron cuenta que él era el que le pasaba los mensajes al rey de Israel. Y dijo el rey, no sé si era de Siria o de Asiria. De Siria era, ¿eh? Dijo, vamos a rodearlo y nos lo vamos a echar, dijo. Nos lo echamos porque nos lo echamos. Y rodeó todo el ejército la casa de él. Y él tenía un sirviente que se llamaba Giesi. Y dice que Giesi de repente salió a ver y dice que vio todo el ejército sirio rodeándole. Dijo, estos ya nos mataron, dijo. Oh, men. Y dice que empezó a temblar y le dio mucho miedo. Y fue con Eliseo y le dijo, Señor, fíjate que nos tienen rodeados. Y Eliseo se queda tranquilo, como es un siervo del Señor. Y lo vio con mucho miedo, con no sé, tanto que dijo, dice que oró por él. Y le dijo al Señor de esta manera. No me recuerdo cuál es el capítulo, ¿qué capítulo es ese? Ya no me recuerdo. Está en Segunda Reyes. Lo reto a que lo lea. Interesante la lectura. Y dice, le dijo al Señor, Señor, por favor, se lo voy a decir en mis palabras, te ruego que abras los ojos de este hombre para que pueda ver al ejército celestial. Porque dice, bíblicamente hablando, que un ejército estaba rodeando la casa de Eliseo. Y se lo mostró a Giesi. ¿Qué hiciera usted si el Señor le mostrara que a donde usted anda hay un ejército a la par suya? Pero a veces usted no lo mira. ¿Por qué lo podía ver Eliseo? ¿Se recuerda lo que él pidió? ¿Se recuerda lo que él buscaba? ¿Se recuerda la fidelidad? El Señor conoce el corazón. Ahora le podía ser de bendición a alguien que le servía. Porque desde el momento que mira al ejército celestial, dice que vio, hermano, un ejército tremendo del Señor. ¿Cómo le va a tener usted miedo entonces al enemigo de esa manera? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Ahorita le voy a decir por qué le estoy diciendo. Doble unción. Hombre que tenía la capacidad de hacer diferentes tipos de milagros, y por ahí le van a poner una lista de los milagros. Tenía la capacidad de ver otras cosas que otros no podían ver, de sanar no solamente a los enfermos,
sino aquellas cosas que lo necesitaban, porque a veces las aguas estaban, por ejemplo, una vez las aguas estaban envenenadas y se lo dijeron a Eliseo. ¿Y qué cree que hizo el tremendo? Saneó las aguas para que el pueblo pudiera. Una vez hicieron en una comida, en una olla, llevaron veneno, querían envenenarlos y Eliseo lo supo y le echó maseca, una harina, dice, y se quitó el, ¿cómo se llama?, de la olla. A ver, ponle el listado ahí, hermano, por favor. Tenía el poderoso ministerio de Eliseo de orar por las mujeres estériles para que tuvieran hijos, de resucitar a un muerto. Mire, un gran ministerio. Algunos de los milagros que son unos poquitos, pues, porque son muchos más. Dividió las aguas del Jordán, que ya vimos. Sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad de Betel. Multiplicó el aceite de una vasija, de una viuda que tenía a sus acreedores que, hermano, o me pagas o nos llevamos a tu hijo. Y dice que no tenía ella cómo pagar su deuda. Llegó el profeta y dice que, aleluya, bueno, ahí se lo describe porque si no me voy a tardar mucho. Usted hasta le gusta que le cuente todo esto, ¿eh? Lea la Biblia. Multiplicó el aceite de una vasija, llenando varias tinajas con él para una mujer en necesidad y para que pudiera pagar sus deudas. Porque no solamente el aceite le fue suficiente para ella, sino le dijo, te voy a llenar otras tinajas para que las puedas vender y que puedas pagar a tus acreedores. Hermano, ¿era de bendición? ¿Era de influencia? Ok, sigamos. A ver, síguele. Oró para que una mujer estéril pudiera tener hijos. Resucitó al hijo de esa mujer. Mandó a Naamán al Jordán para que fuera sanado de su lepra. Hizo flotar una hacha sobre el agua. Ahora, usted no crea que eso, porque ahorita que usted vio lo del hacha y ese Eliseo ya ahí andaba echándose sus toques de grandeza. No, no fue por eso. Es que a un pobrecito hermano que había prestado el hacha, dice, no tenía ni hacha el tremendo, era bien hacha. Dice que la prestó. ¿Y qué cree que de repente, cómo fue que se le fue el hacha al agua? Dice que estaba cortando, ¿verdad? Y que se le fue el hacha, ¿verdad? Y dice que este hombre se puso, a lo mejor el hacha era muy cara o no sé qué, y iba a tener problemas. Dice que le dijo, vio a Eliseo y Eliseo oró. Y dice que el hacha flotó. ¿Usted cree eso, que un hacha puede flotar? ¡Ah! ¡Aleluya! Habiendo dicho esto, ahora vamos a ver. No, déjeme decir esto. ¿Fue de influencia entonces? ¿Fue de bendición? ¿Podemos nosotros ser de bendición? ¿Usted le puede dar vida a los muertos? A ver, una vez más se lo voy a hacer. ¿Le puede dar vida a los muertos? ¿Cómo le puede dar vida a los muertos? Exactamente. A nosotros nos dieron vida porque nos hablaron de la palabra del Señor. Alguien que influyó en nosotros. Estos huesos secos tomaron su lugar. No estoy bailando break. Amén. Gloria a Dios, hermano. Sí, el poder de Dios está en nosotros. Fíjese, pues, a pesar de mire, lo reto a que lea la historia de Eliseo, por favor, en Segunda de Reyes, del 1 en adelante. Mire, usted se va a dar cuenta que ese hombre hizo cosas increíbles. Se queda con la boca abierta. Pero veamos el cuarto punto. Las limitaciones del profeta Eliseo. Amén. Y quiero tocar esta parte porque quiero hablarle a los que nos escuchan. A la gente que se cree un montón de fantasías. Que no es así como ellos lo dicen. Que si estás enfermo porque no tienes fe. Que si estás enfermo es por esto, por lo otro.
o porque confesaste. Mentira, no es así. Porque la Biblia es bien específica en relación a un gran siervo del Señor. En el capítulo que nosotros leímos, 13, versículo 14, vaya allá una vez más y se va a dar cuenta lo que dice la Biblia. Por eso lo llevé por todo ese recorrido para llegar a este momento, porque yo quiero que se dé cuenta de las mentiras que habla la gente. Bíblicamente hablando, es una mentira de que un siervo del Señor no se puede enfermar. ¿Cómo puede ser posible eso? Que si te vas a morir hay que orar para que no te mueras. Si te vas a morir, lo que pasa es que tú quieres alargar más tu vida. Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Ay, hermano, no hable de eso. Dígale que sea la par suya, te vas a morir. Quieras o no quieras. Pues sí. Todos. Ah, no, pero Pérez, hermana. Si Eliseo tenía doble unción, no se podía morir. ¿Sí me está entendiendo? Dice la Biblia allí. Estaba Eliseo. Léalo. Una vez más, estaba Eliseo, ¿qué dice? Párele. Y no Eliseo oraba por los enfermos, sanaba enfermos. ¿Y por qué? Dígame usted, ¿por qué él no se podía sanar a sí mismo? Hello. ¿Se enfermó o no se enfermó? Ahora yo luego ¿tenía poder o no tenía poder? ¿Había sido llamado por Dios, sí o no? ¿Y por qué se enfermó? Porque es un ser humano. Porque estamos en un mundo caído, en el cual nos suceden tan... Yo no entiendo por qué hay cristianos de que se enferman. Ay, Señor, ¿y por qué me enfermé? Si yo te amo y tú dices que me amas, ¿y qué? ¿Y por qué me dio esto? ¿Y qué? Te va a dar. Y aunque sea pastor, hermano Octavio, aunque sea pastor, dime, imagínense que Eliseo estaba enfermo. Y por eso yo le conté todo lo de Eliseo, para que se dé cuenta de qué calibre de hombre le estoy hablando. No era cualquier hombre, era el profeta de Dios. Era el que tenía la doble unción. Pero se enfermó. Entonces ahora le hago la pregunta. ¿Te vas a enfermar tú? ¿Y te vas a enfermar porque no te quiere el Señor? No, exactamente. Dice, estaba enfermo, y no solamente estaba enfermo, sino que también él dice algo muy específico. ¿Qué dice? De la enfermedad que murió. O sea que no estuvo un ratito enfermo. Él estuvo por algún tiempo enfermo. Entonces, pregunto, ¿tenía limitaciones? ¿Sí o no? Sí tenía limitaciones. Fíjese pues, aleluya. A pesar de contar con la capacidad para sanar a las personas, Eliseo padeció enfermedades. Número 2, la doble unción que recibió no lo hizo estar exento de las adversidades de la vida. ¿Verdad que él tenía doble unción? ¿Pero pudo evitar las adversidades? No. ¿Las puedo evitar yo? ¿Las puedes evitar tú? No. Predicadores de la del supuesto nuevo evangelio, porque solo hay un evangelio. Es una mentira. La doble unción que recibió no lo hizo estar exento de las adversidades de la vida. A pesar de la doble unción, no pudo librarse de morir. Fíjese lo curioso acá, porque él va y ora por un niño que estaba muerto y el niño se vuelve a levantar, pero él muere y ya no se levanta. ¿Qué pasó con la doble unción? Porque Dios dice que ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio.
¿Qué dice Eclesiastés 8:8? A ver, pongan Eclesiastés 8:8, hermano. Mire lo que dice. Y eso lo dice a todos. Léalo, ahí está, mire. Léalo. Sobre el espíritu, para retener el espíritu. Ni potestad, ¿qué dice? Pero espérese, ¿y no él tenía doble unción? Y no él tenía el poder, pero ahí dice, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Cómo le quedó el ojo? Pero yo conozco a uno que sí pudo con la muerte, que la muerte no lo pudo retener. Su nombre es Cristo. Él por eso se diferencia, aleluya, de cualquier otro tipo de hombre. A mí nadie me quita la vida, dice. Aleluya. Nadie me la quita, dijo. Yo la vuelvo a tomar, dijo. Eliseo no lo pudo hacer. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere la doble unción de Eliseo? ¿Es suficiente la doble unción de Eliseo? En ese momento era necesaria, porque no había venido el mero. Se requería de ello. Pero Eliseo no tenía la unción completa. Solo hay uno que la tiene completa. Y no la ha compartido. Aleluya. Nos gozamos, hermanos, es que somos pueblo del Señor. No tuvo el poder ni la capacidad de poder resucitar por su cuenta. A pesar de todo lo que Dios lo usó, a pesar de los milagros, abrió el Jordán. ¿Y qué? Contra ese enemigo no pudo. Se fue a descansar y esperó a quien sí pudo, para que lo fuera a recoger. ¿Se da cuenta entonces por qué cuando estos predicadores, hermano, hablan un montón de tonterías como estas? Que la unción, que porque no tienes la doble unción, y híjole. Estaba leyendo, me gusta leer mucho, y estaba hablando un joven que ahora ya es grande, dice que él fue a un gran avivamiento, en donde dice que se paró un hombre, dijo que él llevaba la unción, la doble unción de Eliseo, dice. Y dice que tenía la gente, dice, y está a la derecha, y la gente iba a la derecha. Y ahora a la izquierda, dice, y ahí la gente iba, dice que así los tenía, así los tenía. Dice, una pobre señora, dice, apenas, dice que llegaba, dice. Y dice él, ¿verdad? Si hubiera sido, y dice, yo en mi ignorancia estuve allí, dice, y me la creí por un poco, dice, pero ahora dice, después de que he estudiado la Biblia, dice, si hubiera sido que ahí estaba la unción del Señor, la doble unción, y hubiera caído sobre la gente, toda esa ciudad se hubiera sido impactada de una manera increíble. Porque cuando tienes el poder de Dios sobre ti, tú eres y marcas una diferencia. Tú eres una influencia para las personas. ¡Aleluya! ¿Cuáles son las limitaciones del profeta Eliseo? No poseía ninguna cosa especial para ser librado de las adversidades de la vida, a pesar de todo. Él pasó necesidades también. Aleluya. Como lo proclaman el día de hoy, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? No, es que si tienes la unción del Señor, tú no vas a pasar por esto y lo otro. Ahora, le hago la pregunta, ¿le faltaba fe a Eliseo? Pregunto, ¿le faltaba fe a Eliseo? No se ve. Mire, hermano, ese era un hombre que oraba, y cuando oraba, él oraba sabiendo de que Dios ya estaba contestando. Porque cuando le dice, Señor, abre los ojos de él, no le dijo, Señor, a ver si no, Señor, ábrele por favor los ojos a este hombre. Allí mismo. Qué tremenda la manera de orar a estos hombres. Entonces, fe no le faltaba. ¿Le faltaba conocimiento de Dios? No. ¿Le faltaba unción? No. ¿Le faltaba cobertura? Todo lo tenía. Y sin embargo. Entonces, quítese ese cuentecito de que no le va a pasar esto o lo otro. Amén, hermanos.
Gloria a Dios. ¿Podemos aprender de estos siervos? ¿Sí, hermanos? ¿Podemos aprender de ellos? Sí, debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que aprendemos? Porque las cosas que yo le mostré del manto, de la unción, del aceite, mire, todo ese tipo de cosas en el Nuevo Testamento ya no se enseñan. Y si no se enseñan, nosotros no tenemos que seguirlas. Porque lo que se escribe en el Nuevo Testamento es lo que está para nosotros como iglesia. Podemos aprender algunas enseñanzas, algunas cosas que ellos hicieron o dejaron de hacer, pero nunca como una enseñanza para toda la iglesia. Podemos aprender de su perseverancia, de su fidelidad, de su búsqueda al Señor. De eso sí podemos aprender. Pero no de practicar cosas que por cultura lo hacía Israel o por el tiempo en el que vivían se tuvo que hacer de esa manera en el Antiguo Testamento. Nosotros no andamos con sandalias ahora por las calles. Antes se andaba con sandalias. Amén. Se le limpiaban los pies a las personas porque iban empolvadas y todo. Y sí, se les usaba aceite y todo ese tipo de cosas. Pero ahora ya no. Ahora, termino con esto. ¿Qué lecciones aprendemos del profeta Eliseo entonces? Que no importa cómo Dios pueda usarte, tendrás limitaciones en tu vida. Puedes llegar a ser el siervo más grande de la historia. Vas a tener limitaciones. Eso no te hace un superhombre, no. Hay gente que se le olvida de que es un ser humano. No tenemos, si le pasó esto a Eliseo, ¿cómo no me va a pasar a mí? Tenemos limitaciones en nuestra vida y pasaremos por adversidades que otros pasan. No nos vamos a poder librar de ellas. Le pasó eso al pastor, le pasó eso al pastor. ¿Y cómo lo oye? Y también le puede pasar a usted. Número 2. Nosotros no tenemos la doble unción que tuvo Eliseo, porque nosotros tenemos la mejor unción, la unción del Santo, de Cristo Jesús. Esa es la unción que cuando usted muera, aleluya, y cuando oiga la voz de Dios, se va a tener que levantar, porque esa es la promesa del Señor a sus hijos. Hermano, nosotros el día de hoy tenemos la mejor unción, y eso lo dice Juan, la unción del Santo, la cual nos ayuda, la cual nos perfecciona. Yo no quiero doble unción, ni triple unción, ni 4 unciones, porque tengo la unción del Señor. Eso de que el día de hoy hablan de unciones, mire, les voy a enseñar el tema de la unción y voy a compartirles y se las voy a dar, y no hay tal cosa. La doble unción era necesaria en el Antiguo Testamento porque no había venido Jesucristo, en el cual está la plenitud de nuestro Dios. En Eliseo no estaba la plenitud de Dios. En Cristo sí está la plenitud de Dios, y por eso Él nos la puede dar a nosotros. Y esa, aleluya, es lo más importante que tenemos nosotros. ¿Cuántos aquí son ungidos de Dios? Porque fuimos apartados por Dios para su servicio. Las cosas que usted ahora sabe del Señor, las sabe por eso mismo que le ha dado Dios. Ahora entiende la Biblia cuando le predica. Qué bonito el mensaje. Hay gente que viene y entra y sale como entró, porque no tiene la capacidad, no tiene el Espíritu de Dios para entender. Usted y yo ahora quizás no lo entendemos 100%, pero vamos avanzando poquito a poquito. Usted no, a ver, déjeme hacer la pregunta. Cuando usted vino por primera vez al día de hoy, hermana Dora, ¿sabe más de lo que sabía cuando vino? ¿Qué sabía cuando vino por primera vez del Señor? Sabía que es Jesús, ¿verdad? Pero ahora ya lo veo espiritualmente, o sea, lo conozco más. Ahora ya sabe. Sí, ya lo conozco. Usted solo se imaginaba un Jesús de la cruz pero no sabía todo el significado de ello. Hermana Lupita, usted que cuando vino por primera vez, ¿qué sabía usted de la Biblia? 0, ¿verdad que sí? Y ahora poquito a poquito la cosa se le va aclarando, ¿verdad que sí?
Ahora parece ser de que hay algo que da un deseo de quererlo escuchar. Y nos gozamos de las enseñanzas de la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa que a veces se dicen cosas de la Biblia y uno se le paran y ¿qué pasó acá? Y dice, hermano, porque estamos sensibles a la presencia del Señor. Nos gozamos. Es más, yo estoy cantando y hay cantos de que, por ejemplo, el que cantaron hoy es uno de mis favoritos. Y Él a mí me da, y Él a mí, y Él a mí me da para poder ver. Me gusta mucho ese canto. Mire, me lleno y estoy ahí todo emocionado. ¿Por qué? Porque, híjole, es algo muy hermoso que se siente cuando uno alaba y glorifica a Dios. Entonces, nosotros no tenemos la doble unción, pero sí tenemos la unción de Cristo, que es más importante en nuestras vidas. Número 3, la perseverancia en el Señor y su reino tiene recompensa. Imagínense que allá fueron recompensados los hombres. Ahora imagínense hoy. Sí, hermanos, yo creo que nuestro Dios dirá, tantos dones que tengo aquí, tantas cosas que darles, pero no se interesan por ninguna de estas cosas mis hijos. Ahí andan en las cosas materialotas y no me las piden y no las buscan, y cuando las empiezan a buscar y yo estoy a punto de dárselas, que se vuelven otra vez atrás o ponen su mirada en otra cosa. ¿Cuántos creen que el Señor tiene cuántas cosas grandes para darnos a nosotros? Sí las tiene, pero necesita persistencia en nosotros para que nosotros, porque nosotros podemos influir de mucha manera en este mundo. Es más, yo creo con todo mi corazón que es la iglesia la que sostiene que este mundo no se vaya a la locura. Porque todavía nos miran, es que esos que van a decir esto si hacemos esto. Somos la piedrita en el zapato todavía, aleluya, pero somos de bendición. Aunque se burlen, aunque digan que somos un pueblo tonto que pierde el tiempo, nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. El impacto que tuvo Eliseo para con el pueblo fue de mucha bendición. En la comida, en el trato espiritual, en las guerras, para que ellos pudieran tener victorias. Óigalo bien, yo puedo ser ese tipo de bendición a su vida. Para con sus hijos, para con su familia, en su trabajo, en los consejos, en las pláticas que tenemos. Hermano, podemos influir nosotros. En los momentos en que se siente caído, en los momentos en los que no sabe cómo pelear contra el enemigo. Yo puedo ser de bendición si estoy lleno de Dios. ¿Sí me entiende? Amén. Y voy a terminar con esta. Dice la Biblia que literalmente los huesos de Eliseo fueron de bendición para un hombre que fue, un cadáver que fue tirado y tocó los huesos. Yo decía, Señor, ¿y aquí qué? Dime qué, porque no sé qué. Y me llevaba a algo que el Señor hace aún el día de hoy con su pueblo. Que si usted es un creyente, se muere, lo sepultan, lleva 10 años en el sepulcro y llega un brujo y quiere hacer brujería en su tumba, no lo puede hacer. Yo pensé que usted iba a dar gloria a Dios. Eso es ser de bendición. Sus huesos, es más, el polvo, porque ya ni huesos hay ahí. Usted sabe que se lo comen a usted los gusanos, ¿verdad que sí? Ya cuando un montón de esa belleza que usted tiene ahí. Amén. Fíjese pues. Pero yo quiero que se ponga a pensar en esto porque es una locura. Usted no respira, usted se acabó, usted es que ya no hay nada ahí. Polvito. Una vez abrieron a una señora de muchos años y mire que estaba formadita solo de huesitos. Y la abrieron, y cuando la abrieron y le pegó el aire, se hizo un poquito. Porque ya era puro polvito, pero como no le pegaba el aire,
estaba bien formadito, ¿verdad? Pero una vez le pegó el aire. Eso es usted y eso soy yo. Pero oiga lo tremendo, porque a pesar de que usted ya no está allí, van a hacer un trabajo mugroso de la brujería y no lo pueden hacer. Porque los brujos no pueden hacer trabajos en una tumba de un cristiano. Eso, si quiere, se lo pregunta a un brujo. O vaya a hacer un trabajo con un brujo. No hagas eso. ¿Ah? No pueden, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que aún muertos nosotros somos de bendición. No le hacemos daño a nadie y nadie puede hacer nada en nuestra tumba para mandarle maldición a alguien. Dejamos un legado. Dejamos un testimonio en la vida nosotros como cristianos. ¡Hala, ese hermano! ¡Qué bárbaro! Esa hermana, ¿verdad? Aún todavía se menciona. ¿Por qué? Porque es un siervazo del Señor. Yo le aseguro que muchas predicaciones todavía de Gigi Ávila, todavía almas se salvan. Todavía son de bendición para mucha gente. ¿Sí o no? Y ya está este varón en la presencia del Señor. Pero mire la influencia que podemos ser nosotros. ¿No quiere usted ser influencia? ¿Ah? Una influencia que bendice a las demás personas. Entonces yo le hago la pregunta, ¿estás impactando a alguien? Pregúntale que está a la parte suya, ¿estás impactando a alguien? Ay, ya no regresé con la pregunta esa. A esto les voy a hacer la pregunta porque no lo voy a dejar sin la pregunta. Se me queda viendo. Vas a ver, pastor, va a decir. ¿Te pregunto o no te pregunto? No, él tiene que decirlo, porque ya se puso rojo. No, a Jared también le tengo que preguntar yo. ¿Está listo, Jared? ¿Ah? What have you learned from Elijah? In English. That's right, brother. Aleluya, que vale la pena dejarlo todo para servir al Señor. Nadie dijo eso de los grandes. Este lo dije porque es niño todavía. Pero de los grandes nadie dice que vale la pena dejarlo todo. Es que este lo hice con el corazón. Nosotros ya decimos, a ver, Dios. ¿Verdad? Fíjese pues. Gracias. ¿Cómo está tu vida impactando a otras vidas? Porque como hijos de Dios, hermano, debemos de impactar a alguien más. La semana pasada nos hablaba el Señor a través del hermano Salvador exactamente de que nosotros, por ejemplo, como muchas veces como hijos de Dios, supuestos hijos de Dios, compartimos con mugreros, con chistes malos, con doble sentido, compartimos con el mundo, y cuando nos mira, sí, ese es un mundanote igual que yo, habla igual que yo, bromea igual que yo. No, el pueblo del Señor debe de impactar de una manera diferente, debe de influenciar, que cuando te vayas de ese lugar diga, alara, ese sí era siervo del Señor. Wow, ese me dejó tocado, ese me dejó pensando de que si yo no me arrepiento. O sea, es muy importante. En diferentes áreas de nuestra vida nosotros podemos impactar. Usted puede darle vida a un matrimonio, puede darle vida a un joven, puede darle vida a muchas personas con su testimonio, con la manera en que usted, aleluya, es usado por Dios, porque usted tiene la unción del Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Sea persistente. Sea persistente en las cosas del Señor. Porque un hijo de Dios es de influencia. Oremos.